invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, oh. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, todos juntos, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite.
en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Te
los cielos cantaré, eres el Rey. Cantaré. Hola amados hermanos, es un gusto saludarles nuevamente en una edición más de Su Presencia en Casa. Estoy seguro que durante todo este tiempo que hemos tenido estos estudios de estos temas que hemos estado hablando sobre la familia, ustedes han estado poniendo en práctica las enseñanzas y todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estos meses. Estamos ya entrando en la recta final de este año, ya estamos entrando en el otoño. Y estaba yo reflexionando sobre todo lo que se ha venido hablando en los grupos en casa acerca de la presencia de Dios, acerca de levantar altares en nuestro hogar, altares en nuestra familia y el volver a esas raíces que necesitamos tener como hijos de Dios, de que todo comienza en la familia. Y estoy seguro de que si tú has seguido esta serie de lecciones a lo largo de estos meses y lo has puesto en práctica en tu relación con tu esposa, con tu esposo, en tu relación con tus hijos e hijas y con toda la familia que convive ahí en el hogar, estoy seguro que estás viendo los resultados en las actitudes, en la conducta, en tus relaciones personales con tus familiares, y estamos viendo los frutos de estas enseñanzas. Y es importante que sigamos trabajando en ello, que sigamos levantando nuestros altares familiares, que sigamos conociendo el poder de Dios a través de la unidad que hay en la familia. Hemos aprendido que la autoridad de Dios puesta sobre el esposo, que es la cabeza del hogar, si este esposo sabe llevar de la mano la palabra de Dios, va a poder ser influencia para su esposa y a su vez bendición y una herencia para sus hijos. Pero llega un momento en el que tenemos que reconocer que para que exista unidad en la familia, más allá del ejemplo de los padres, más allá de la búsqueda de Dios en grupo, en nuestros altares familiares, hay algo que va más profundo. Y esto es nuestra relación personal con Dios. Es decir, la comunión que cada uno de nosotros, que cada miembro de la familia tiene con Dios. Es verdad que pasamos tiempo de búsqueda en familia, en nuestros grupos, pero no debemos dejar de lado que adicionalmente debemos de tener nuestros tiempos personales de intimidad con Dios. Y es algo que tenemos que tener siempre muy presente. Entonces es en estos tiempos donde nosotros dedicamos
a la lectura de la palabra, a la oración personal con Dios, a conocer su corazón, a conocer su voluntad, que pueda revelar su propósito para nuestra vida. Y llega un momento en la vida de cada creyente donde todos debemos hacernos una pregunta, que es la pregunta más importante y trascendental de nuestras vidas, que es de lo que quiero abordar un poco en esta clase. Y la pregunta es: ¿a quién voy a servir? Normalmente los adultos o los padres ya tienen bien definida esta parte, ¿verdad? ¿A quién vamos a servir en nuestra vida? Pero a lo mejor tenemos hijos en casa, no sé cuál sea la situación en tu casa, a lo mejor eres un matrimonio joven que todavía no tiene hijos, o a lo mejor tienes hijos pequeños, a lo mejor tienes adolescentes, o hay quienes incluso ya tienen hijos que se han casado y han formado una nueva familia. Pero independientemente de en qué situación te encuentres respecto a la edad de tus hijos, es importante que como hijos podamos poner atención a esto. ¿Y por qué me quiero enfocar en los hijos? Porque es en la juventud, es en esta etapa en la que nosotros debemos tomar esta decisión importante, independientemente de que hayas crecido en un hogar cristiano, en una cuna cristiana, o que vengas de una familia que no conocía a Cristo desde tu niñez. Hay un momento en la vida del joven en la que debes hacerte esta pregunta: ¿a quién voy a servir? Y si me ayudas a buscar en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31, nos habla de una parábola, la parábola de los dos hijos, que dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y esta es una parábola en la cual se puede resumir la vida del cristiano, la vida del creyente. Muchas veces existen creyentes que comienzan con una actitud de decir: sí voy a hacer las cosas, sí voy a seguir a Cristo, sí voy a seguir en este caminar con Dios, pero son solo palabras que salen de lengua para afuera, pero no hay un cimiento en su interior, no hay un cimiento en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y con el pasar del tiempo, ese sí que dimos en un inicio se convierte en un no. Pero por el contrario, hay personas que a lo mejor no nacieron en una cuna cristiana, no nacieron en una familia creyente. En un tiempo estuvieron descarriados, en un tiempo estuvieron en rebeldía, pero llega el arrepentimiento y entonces ese no se convierte en un sí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta parábola? Nosotros podemos ser cualquiera de estos 2 hijos. Al inicio uno tenía una mala actitud y el otro parecía prometedor, pero al final el primero terminó arrepintiéndose de su mala actitud y cumplió con el mandato de su padre. Y el otro, que en un inicio había dicho sí, terminó siendo pura apariencia. Y esto me recuerda cuando Jesús iba caminando y se encontró con esta higuera. Dice que un día iba caminando y vio una higuera a lo lejos. Y dice que se acercó para ver si la higuera tenía fruto, si podía hallar fruto en ella. Pero dice que no halló fruto, entonces la maldijo. ¿Por qué? Porque la higuera era pura apariencia. La higuera se veía muy bonita de lejos, incluso al acercarse se veía sana, se veía saludable, pero la realidad es que no estaba dando frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que sucede, que vivimos de apariencia, vivimos con nuestros labios confesando algo, confesando que sí servimos a Dios, que sí seguimos al Señor, ¿sí? Pero en nuestra intimidad, en nuestro interior, no hay una actitud para seguir creyendo en el Señor, para seguir creyéndole a Él y lo que Él quiere hacer con nosotros. Es por eso que es importante que no importa cuántos años tengas, esta es la pregunta que debemos de tener bien definida en nuestra vida: ¿a quién vamos a servir?
Y luego, como segundo punto, necesitamos madurar. Una vez que hemos decidido seguir a Cristo, una vez que hemos decidido servirle, necesitamos crecer, necesitamos llegar a la madurez en Cristo. No quedarnos estancados en esa etapa de la niñez espiritual, bebiendo leche espiritual, sino que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Y ahora quiero que me acompañes a buscar en Mateo capítulo 19, a partir del versículo 16. Si ya lo tienes, aquí ¿de qué nos habla? Nos habla del joven rico, ¿sí? Nos dice aquí en Mateo 19 que una vez Jesús iba caminando y se le acercó un joven que le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para poder obtener la vida eterna? Y dice que Jesús le contestó: si quieres la vida eterna, obedece los mandamientos, cumple los mandamientos. Y el joven le contesta: todos los he cumplido desde que era joven, desde mi juventud he cumplido los mandamientos. ¿Qué más me falta? Y entonces Jesús le dice: bueno, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, dáselo a los pobres, a los necesitados, y entonces tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Que este joven se entristeció y se fue. Dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Muchas veces sucede lo mismo con los hijos de Dios. ¿Qué entendemos de este pasaje? Que este joven rico probablemente había tenido una enseñanza en casa. Él había cumplido con los mandamientos que se conocían hasta ese entonces, con la palabra que había sido revelada hasta ese punto, hasta ese momento. Él seguramente había estudiado, había leído. En su casa sus padres lo habían instruido acerca de ello y estaba cumpliendo los mandamientos de la ley. Pero llegó un día que este joven tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, cara a cara con Dios, en el que Jesús lo desafió, Jesús lo confrontó lo que este joven creía que estaba haciendo bien. Este joven creía que vivía conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, pero desconocía que le hacía falta algo, que era entregarle todo a Dios, que era entregarle todo lo que había en su corazón, todo lo que había en su mente a Dios. Y cuando Jesús lo confronta, cuando Jesús lo desafía con esta palabra de decir: anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dice que no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y muchas veces ese es nuestro caso. A lo mejor en la actualidad Dios no nos manda literalmente a que vendamos todo lo que tengamos y lo demos a los pobres. Pero sí nos dice, ¿qué es lo que nos da a entender? Que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Que debemos estar dispuestos a dar, que debemos de estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Entonces, esto es lo que nos enseña este pasaje. Debemos de dar el siguiente paso, no solo conformarnos con cumplir los mandamientos, con conocer un poco de la palabra, sino llegar más allá, llegar al punto de estar dispuestos y disponibles para entregarlo todo por Dios, ¿sí? ¿Qué hubiera sido de este joven rico si hubiera escuchado la voz de Jesús, si hubiera atrevido a dar ese paso de fe? Seguramente se hubiera escuchado más de él. Más adelante en la Biblia se hubiera escrito de él, así como se escribió de un Juan, como se escribió de un Pedro. Seguramente hubiéramos conocido el nombre de este joven y hubiera tenido más trascendencia en la palabra de Dios. Pero no sucedió así. ¿Por qué? Porque este joven no pudo dar ese paso y su propósito no pudo completarse al 100%, ¿sí? Entonces, maduremos para poder dar ese paso de fe, para poder creerle a Jesús, creerle a su palabra y entonces poder tener todo en nuestras manos y decir: Señor, aquí están mis bienes, aquí está todos mis tesoros, lo que más amo, dispón de ellos, ¿sí? Y cuando nosotros le entregamos todo a Jesús, entonces Él créeme que no nos va a decepcionar, no vas a acabar decepcionado de lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, hermanos, pasamos al punto número 3, que nos habla
de dejarnos de excusas y de pretextos. Fíjese, en Jueces capítulo 2, los versículos del 7 al 10, nos habla de cuando Josué estaba a punto de partir a la presencia del Señor. Y nos dice desde el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué entendemos aquí? Nos dice que aquí en el tiempo de Josué hubo un momento en el que toda esa generación que había visto las obras de Dios, las maravillas de Dios en el desierto, cómo los había libertado de Egipto, dice que esa generación fue muriendo, fue falleciendo. Y todos los ancianos que le siguieron a Josué fueron también partiendo. Y dice que se levantó después una generación que no conocía a Dios, ni la obra que Dios había hecho por Israel. Dice que hubo una brecha allá, que algo sucedió en ese lapso, en ese tiempo, que no se hubo la herencia, no hubo una transfusión de conocimientos, no se transmitió la herencia, ¿sí?, a la siguiente generación. Y entonces no pudieron continuar con lo que habían comenzado. ¿Qué sucede? Si es verdad que nosotros debemos procurar dejar una herencia espiritual a las nuevas generaciones, a las generaciones que se están levantando. Debemos de procurar que la misma pasión que hay en nosotros la podamos sembrar en ellos, para que el día que ellos crezcan y maduren puedan continuar la obra que hemos comenzado. Y así de generación en generación el propósito de Dios se vaya cumpliendo para nuestra tierra, para Campeche, para nuestro país. Pero muchas veces existe la excusa, existe el pretexto de decir que a veces si mi padre o mi madre no me han dado un buen ejemplo, no he tenido un buen testimonio en casa, a lo mejor si tú eres un joven que tus papás no vienen a la iglesia, no asisten a la congregación, a lo mejor te has integrado a una familia adoptiva en los grupos en casa. Debemos de recordar que el hecho de que no tengamos a un padre, una madre cristiana que nos haya enseñado, que nos haya instruido en la palabra de Dios, nunca debemos usar eso como pretexto. Siempre debemos procurar buscar a Dios, como decíamos en un inicio, que sea una decisión personal. Durante mucho tiempo el cristiano, los creyentes se han justificado con esto, ¿no? A veces hemos conocido a algún hermano en la iglesia que no ha dado buen testimonio, que nos ha lastimado, que nos ha hecho mal, que nos ha dejado mal, que nos ha decepcionado, etcétera, etcétera. Y tristemente, la razón por la que tanta gente se aleje de las iglesias, se aleje de Cristo, es porque no han sabido sanar esas heridas del corazón, no han sabido superar las heridas causadas por otros miembros de la iglesia. Entonces, es tiempo de que dejemos de lado esas excusas, esos pretextos, y dejemos que Dios sane nuestro corazón, y dejemos que sea Dios el que nos haga crecer, el que nos haga madurar, que no seamos como niños fluctuantes llevados por doquier, que no seamos débiles al dejarnos afectar por las situaciones externas que podamos vivir en nuestro día a día como hijos de Dios, sino que podamos crecer, que podamos seguir en nuestro caminar en Cristo. Entonces es donde viene el punto número 4. Permanezcamos firmes en nuestra fe. En 2 de Pedro capítulo 2 nos habla acerca de la apostasía que se va a vivir en los últimos tiempos. Y es que es una realidad que estamos viviendo los últimos tiempos.
lo podemos ver en la cantidad de distractores que existen actualmente para los hijos de Dios. Actualmente la tecnología nos ha rebasado, podemos tener acceso a cualquier tipo de información con un solo clic en los medios, en las redes sociales, en la televisión, en el internet, por todos lados estamos siendo bombardeados por esta cultura, ¿sí?, de modernidad que nos hace quedar a los hijos de Dios, que incluso la ciencia atacando la palabra de Dios, atacando las costumbres, los ideales que tenemos como hijos de Dios, y muchas veces la sociedad, toda la situación mediática que está sucediendo nos hace pensar que a lo mejor podríamos estar teniendo pensamientos retrógradas, o que a lo mejor somos muy anticuados, o este tipo de situaciones, pero nosotros debemos de estar seguros, debemos de estar firmes que estamos parados sobre la verdad, que no importa las corrientes, los ideales que puedan haber en la actualidad, donde a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Nosotros debemos de permanecer firmes, debemos de mantener nuestra fe firme sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza debe permanecer, porque fiel es el que prometió. Amén, hermanos. Y luego en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Entonces nos vuelve a hablar de permanecer firmes, de permanecer arraigados, de estar constantes en el servicio, constantes en la búsqueda de Dios, constantes siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que estamos realizando no es en vano. ¿Sí? Entonces cerramos, vamos concluyendo. Si me ayudan a buscar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 22. Es un pasaje que a mí me gusta mucho, que habla acerca de las promesas de Dios. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Sí? Pongamos mucha atención a lo que dice. Nos dice en el versículo 21, es Dios quien nos capacita. Es decir, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros ánimos, ¿sí? No es con nuestra capacidad humana, no son nuestros talentos humanos, es de parte de Dios. En otra versión dice que Dios es el que nos ungió, es decir, Dios es el que ha puesto sobre nosotros ese aceite especial que nos capacita para cumplir su obra, para cumplir su llamado. Dice luego, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Nuevamente, no estamos firmes en nuestra capacidad, ni en nuestra fuerza, ni en nuestra propia inteligencia humana, sino que estamos firmes por causa de Cristo, por causa de nuestra fe en Jesús, nuestra creencia de que Cristo vino, de que Cristo murió por nosotros y que Cristo dejó una herencia para nosotros. Amén. En que Él nos ha comisionado y nos ha identificado como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. En otra versión dice que nos ha sellado, ¿sí? Es decir, nos ha identificado, nos ha sellado, ha puesto un sello en nuestro corazón, ha puesto una marca en nosotros. Es decir, hemos sido apartados, nos ha identificado como pertenecientes a Él, estamos consagrados para Él, ¿sí? Al poner su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice al final, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Fíjense, dice, un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Cuando nosotros damos un anticipo, cuando vamos a realizar alguna compra o algún servicio, normalmente se pide un anticipo. ¿Para qué?
para que ese anticipo es la garantía de que yo voy a regresar para pagar completamente ese producto o esa compra que voy a realizar, ¿verdad? Pues lo mismo nos está queriendo decir Dios acá. Dice que ha dejado al Espíritu Santo como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que Dios va a volver. Es verdad que Jesús ya dio el pago completo. Jesús ha hecho que la obra sea consumada. Pero hasta que Jesús regrese, entonces el Espíritu Santo está con nosotros como garantía de que Jesús va a regresar y de que todas las promesas que están en la palabra de Dios, que todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Entonces, sigamos creyendo en su palabra. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos firmes. Ya sea que seas padre, seas madre, seas hijo, seas hija, mantengámonos firmes. Continuemos caminando en este llamado, en nuestra fe y en los principios de Dios. Y si ya hemos decidido seguir a Cristo, si ya estamos conscientes de que hemos tomado esta decisión de a quién vamos a servir por el resto de nuestras vidas, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar de manera que terminemos esta carrera y no desmayemos hasta llegar a la meta, ¿sí? Siempre he dicho que es imposible pensar que vamos a estar mejor lejos de Cristo que cerca de Él. Y siempre que veo a alguien desanimado, siempre que veo a algún hermano, algún joven desanimado, queriendo abandonar la carrera, siempre le recuerdo esto. Nunca podemos llegar a pensar, llegar a imaginar que abandonar la carrera, que abandonando nuestra fe, lo que hemos creído, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, no podemos pensar que vamos a estar mejor lejos de Él que cerca de Él. Es verdad, no estamos exentos de vivir situaciones de tristeza, somos seres humanos y mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, vamos a estar sujetos a tristeza, vamos a estar sujetos a sentimientos, a emociones, ¿sí? Pero no vivimos por emociones, no vivimos por sentimientos, vivimos por fe y seguimos creyendo que lo que Jesús prometió lo va a cumplir. Así que, hermano, recibe esta palabra para ti, para tu familia y sigamos creyendo, sigamos firmes en el llamado que Dios nos ha dado. Es un gusto haber compartido esta palabra con ustedes, que sea de bendición para toda su familia y nos vemos en la próxima. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente.